Mis disculpas. Si ustedes sienten que yo he tenido algo en contra de Santa Cruz, que no lo he tenido, me excuso y me disculpo. Y escuchábamos algunas palabras del candidato presidencial Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, que estuvo hace instantes nada más acá en Uno Decide, respondiendo a las preguntas de nuestros panelistas, a las preguntas que le hizo nuestro periodista central Marco Montero, y también respondiendo a las preguntas que llegaban por parte de la población a través de nuestras redes sociales. Pero Uno Decide continúa, vamos más allá, queremos seguir escuchando opiniones. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo central es lograr una opinión pública bien informada. Tenemos ya panelistas invitados acá en el set de Uno Decide desde Santa Cruz para todo el país y más allá de las fronteras. Y voy a iniciar presentando a nuestro primer panelista. Él es Waldo Albarracín. Waldo Albarracín, abogado, docente universitario y activista, recibió el Premio a los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, defensor del pueblo en Bolivia, hasta la actualidad, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, actual presidente del Comité de Defensa de la Democracia, CONADE. Don Waldo, muy buenas noches. Muy buenas noches al país, un abrazo fraterno. Bienvenido. Nosotros vamos a seguir presentando a nuestros panelistas. También nos acompaña esta noche en Uno Decide Adolfo Mendoza. Adolfo Mendoza Legui, sociólogo, consultor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, docente de pregrado y posgrado en Bolivia y el exterior, senador de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, investigador sobre procesos constituyentes, autonomías, movimientos sociales y democracia. Señor Mendoza, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todas las ciudadanas y ciudadanos que ven Uno Decide. Continuamos presentando a nuestros panelistas. Es el turno de Alejandro Almaraz. Alejandro Almaraz Ocio, abogado, viceministro de Tierras, primera gestión de Evo Morales, investigador agrario, impulsor de la Ley 3545 de la Reconducción Agraria, impulsor defensa del TIPNIS. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Y vamos a continuar presentando allá nuestro cuarto panelista. Él es el señor Iván Lima. Iván Lima Magne, abogado, consultor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, director de Política Criminal en el Viceministerio de Justicia, liquidador suplente del Tribunal Supremo de Justicia, asesor legal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Defensa Pública y Derechos Humanos, director ejecutivo del CEGI, Centro de Estudios sobre Justicia y Participación. Señor Lima, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Bolivia. Gracias por la invitación. Ahí están ya presentes nuestros panelistas. Se voy contigo, Marco. Muchas gracias, Luciana. Nuestros invitados vienen desde La Paz, de Cochabamba, todo el país en esta síntesis que se llama Uno Decide. Tenemos que escuchar todas las voces, todos los pensamientos y ponerlos en la justa balanza para que el beneficiado sea nuestro público, que pueda comprender la parte y la contraparte. La convocatoria que les hicimos a los cuatro, que además debo apuntar, cada uno de los sectores que están ahora mismo teniendo ha sido sometido a un sorteo. Aleatoriamente han quedado en estas posiciones, alternadamente distribuidos. Vamos a escuchar de aquí a poco, les decía, las intervenciones en este orden. El señor Iván Lima tomará la palabra, le va a seguir don Waldo Albarracín, el señor Adolfo Mendoza posteriormente y terminaremos con don Alejandro Almaraz, quienes han tenido la fina atención para con la producción del programa de estar esta jornada de lunes en Uno Decide. La convocatoria a paro que hizo el país contra el órgano electoral. Santa Cruz ha levantado esta posibilidad, pero el resto del país sí debe ir a paro el próximo miércoles. Vamos a comenzar hablando de este asunto y estos son los antecedentes. La lucha en las calles y también de manera jurídica ante organismos internacionales, en defensa del 21F, liderizada por los comités cívicos y plataformas ciudadanas, cumple más de 3 años y muchos cuestionan que en todo este tiempo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no se han conseguido los objetivos principales.
Recordemos que las principales exigencias que hacen estos movimientos es que el presidente y el vicepresidente no vuelvan a repostularse, pero también que los miembros del Tribunal Supremo Electoral renuncien a sus cargos. Paro cívico nacional de 24 horas a realizarse el 21 de agosto del año en curso en defensa de los resultados del 21F. Esto inmediatamente fue criticado por el presidente, quien aseguró que existía injerencia en estos movimientos. El Departamento de Estado de Estados Unidos está enviando sus agentes de inteligencia, estamos informados, están reuniéndose con algunos comités cívicos que estarán planificando. Sin embargo, los movimientos cívicos y sectores anunciaron sus mejores aprestos para cumplir con la medida. Este paro ya es de alcance nacional y por tanto se lo debe preparar con la debida seriedad. Esa voluntad tiene que respetarse y no hay otra forma de hacerlo que excluyendo al binomio Evo Morales-Álvaro García de la papeleta electoral. La gente consciente se va a movilizar y el país se va a paralizar este 21 de agosto. Aunque en las últimas horas el Comité Cívico Cruceño anunció que suspendía en el departamento esta medida por los incendios ocurridos en la zona de la Chiquitanía, pero la medida se mantenía en el resto del país, a excepción de Potosí y Santa Cruz. Nuestro comité ha decidido suspender el paro cívico de este 21 de agosto y trasladar ese mismo día a una jornada de unidad y solidaridad por el pueblo chiquitano. Pero al mantenerse esta medida en otras capitales, las críticas a estos movimientos por parte de sectores oficialistas se incrementaron. Un plan de desestabilizar, de descalificar, de desprestigiar, de difamar. Quieren confundir a la ciudadanía saliendo a las calles diciendo que no va. Ese es su propósito de ellos. No quieren el desarrollo para Bolivia, lo que quieren es bloquear el desarrollo económico. Los municipios del departamento de Santa Cruz no vamos a apoyar este paro. Este paro es un paro netamente político. Y a pesar que todas estas medidas en su momento gozaron de popularidad entre la gente, actualmente el ciudadano de a pie parece no creer que vaya a haber un resultado. En vano se dice democracia, no se ve la democracia aquí en nuestro país. El civismo es civismo, pero no sé hasta dónde alcanza la fuerza cívica. Voy a acatar, voy a apoyar al paro que están convocando. Se pone a hacer un paro de hora, llega la hora de comer y ahí lo dejan. Lo mismo sucede con algunos sectores fuertes que históricamente siempre apoyaron las medidas cívicas, ahora parecieran aceptar a regañadientes. Por supuesto que afecta, porque un día de paro no solo afecta al sector empresarial, afecta al departamento y a la economía del país. En la edición del lunes pasado de nuestro programa Uno Decide, nuestro invitado Franklin Parejas, en un análisis para algunos pesimistas y para otros real, fue contundente sobre estos movimientos. Como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal está la realidad. O sea, realmente, ¿va a haber o no va a haber elecciones? Va a haber elecciones. ¿Va a seguir o no va a seguir ese Tribunal Supremo Electoral? Va a seguir ese tribunal. Y si las oposiciones en su conjunto juegan a desmovilizar al electorado, indudablemente que esto es más funcional para el señor Morales que para las mismas aspiraciones de la oposición. Comenzamos, gracias por estar en sintonía de Uno Decide para todo el país a través de la señal de la Red 1 de Bolivia y también las redes sociales donde nos sintonizan nuestros paisanos que están fuera de nuestras fronteras. Comenzamos con el señor Lima, le damos 1 minuto y medio como va a ocurrir con el resto de nuestros panelistas sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Hay que entender que el proceso electoral está en marcha, hay un calendario electoral que está avanzando y las intenciones de las fuerzas políticas tienen que ser de fortalecer la democracia. Yo saludo la iniciativa, por ejemplo, el día de hoy, de Tu Voto Cuenta, que nos dice que se va a hacer encuestas y que se va a controlar el voto el día 20 de octubre. La Universidad Mayor de San Andrés es una de las entidades que va a poder llevar adelante este proyecto de Tu Voto Cuenta. Por lo tanto, ya creo que hay un reconocimiento a la elección de 20 de octubre. Ese movimiento cívico que decía que iba a acercar la paz y que iba a iniciar un paro indefinido el mes de octubre, ya ha dejado de ese discurso, porque los tenemos a la UMSA y a Tu Voto Cuenta viendo cómo van a hacer el recuento electoral y cómo van a controlar el voto el 20 de octubre.
Ya es un hecho que tenemos elecciones el 20 de octubre y el tener elecciones el 20 de octubre es un crecimiento y un fortalecimiento de la democracia. Creo que hay una buena noticia, no es solamente la UMSA, es la Católica, es Fides, es ANF, es una serie de instituciones que van a cuidar el voto y vamos a tener elecciones el 20 de octubre. Eso desvirtúa por completo la posibilidad de que los paros cívicos o los bloqueos o el tomar la paz o el generar inseguridad e intranquilidad pueda ser un eje de lo que se viene para adelante. Lo que se viene adelante es un ejercicio de profunda democracia que va a permitir que el país siga creciendo y siga construyendo. Muchas gracias por su participación en el tiempo debido. El rector Waldo Albarracín, su turno por favor desde ahora 1 minuto y medio. Es importante aclarar ante el país que la contradicción no es oficialismo-oposición. Es un pueblo que quiere vivir en democracia contra un gobierno que detesta la democracia y la prueba contundente de por qué es un gobierno antidemocrático es que está pisoteando el principal cerebro de un sistema democrático, que es la Constitución Política del Estado. Asimismo, está desconociendo uno de los valores superlativos de un sistema democrático, que es la voluntad soberana de un pueblo expresada en las urnas. Eso es lo máximo que acontece en democracia, y el gobierno que ha promovido ellos un referéndum, después de conocido el resultado, lo desconoce. ¿Qué mayor expresión de antidemocracia que se está dando en estos tiempos por la acción autoritaria, dictatorial de un gobierno que quiere acomodar el lugar por la fuerza, catapultar a 2 candidatos ilegalmente e inconstitucionalmente avalados? Entonces, el problema evidentemente no es simplemente vamos todos a las elecciones. Depende cómo se va a unas elecciones. Mientras hay un pueblo que aspira a que las elecciones sean transparentes, contradictoriamente el gobierno primero promueve candidatos inconstitucionales, tiene subordinado al órgano electoral, está preparando un fraude electoral. De modo que esa es la situación que se tiene que ver. Muchas gracias a don Waldo Albarracín. El turno del señor Adolfo Mendoza. La ciudadanía tiene absolutamente la certeza que el 20 de octubre, estimado periodista, el 20 de octubre va a haber elecciones en nuestro país y el 20 de octubre va a elegir la ciudadanía entre 9 opciones, entre las que está el actual presidente Evo Morales. Hay, sin embargo, aprestos para frenar el proceso democrático, intentar boicotear las elecciones, hablando de fraude, sacando tarjeta roja o finalmente actitudes como las que declara Cosío, que actualmente está refugiado en Paraguay, donde llama abiertamente al boicot de las elecciones. Pero en este momento, yo creo que el país, más allá de lo que sí sabe, que el 20 de octubre va a haber elecciones, esto es indudable, y va a estar presente como candidato el presidente Evo Morales, está esperando el país una actitud solidaria respecto de lo que ocurre ahora en Santa Cruz. Yo me permito manifestarle a Waldo Albarracín la posibilidad de rever la postura del paro cívico, porque Santa Cruz ya no va al paro, Potosí me imagino tampoco, el Beni tampoco. Sean solidarios con Santa Cruz y decidan otra cosa. El turno de don Alejandro Almaraz. Nosotros, los que estamos movilizados en defensa de la voluntad popular, en defensa del 21F, queremos que hayan elecciones. Inclusive el 20 de octubre queremos elecciones. Pero lo que se está haciendo no es una elección auténtica. En las condiciones en que se está desarrollando hasta ahora el proceso electoral, es una farsa electoral. No son elecciones, es una farsa fraudulenta a partir del hecho de la habilitación inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ese ya es un hecho plenamente consumatorio del fraude, porque quiebra el ordenamiento constitucional en relación a las elecciones y
contradice flagrantemente la voluntad expresa del pueblo boliviano el 21 de febrero del 2016. Queremos elecciones y para eso tenemos que sacar de la papeleta electoral aquellos a los que la voluntad del pueblo les dijo que no podían estar de candidatos porque su candidatura es contraria a la Constitución Política del Estado. Al oficialismo le decimos que no se haga ilusiones, que todos estamos dispuestos a las elecciones, felices de ir a la fiesta. No, señores, ¿por qué las autoridades del gobierno no pueden ocupar las tarimas como en el 6 de agosto? Porque no queremos el fraude. Tiempo, por favor. Regreso con don Iván Lima en esta segunda ronda para redondear las ideas que se han quedado un poquito flotando. Tienen un minuto desde ahora. A ver, yo creo que hay que respetar la Constitución. El 203 de la Constitución lo dije claramente, las sentencias constitucionales deben ser respetadas por todos. Si esto es así y tenemos una jurisprudencia, la Corte Interamericana, una institucionalidad que está funcionando, ¿por qué no respetarla? ¿Por qué hablar de un fraude? ¿Por qué plantear un escenario en el que nosotros como bolivianos no queremos respetar la Constitución? Los derechos humanos, el 256, el gran debate que ha habido no es una postura que tenga yo o que tengan las personas que me acompañan en el panel. Es algo que va a decidir el pueblo. ¿Qué cosa más democrática que no devolverle al pueblo la posibilidad de decidir? ¿Por qué expropiarle el derecho a decidir a la gente? ¿Por qué yo tengo que tener la razón o tiene que tener la razón otra persona que es un jurista que tiene una posición diferente? Vamos al pueblo, vamos a decirle a ese ciudadano que deposite su voto y que vaya en contra de esa postura que es tan antidemocrática como la plantean. Yo creo que la democracia se construye con la gente, confiando en la gente, no expropiándole su derecho a decidir a la gente. Muchas gracias, señor Lima. Regreso con don Waldo Albarracín. Comienzo con la pregunta que ha planteado Iván Lima. ¿Por qué expropiarle al pueblo el derecho a decidir? Precisamente eso es lo que ha hecho el MAS, expropiarle al pueblo su decisión. ¿Quién convocó al referéndum? Evo Morales, porque quería que el pueblo le autorice a volver a postular. El pueblo le dijo no. Por tanto, quien está expropiando la voluntad del pueblo es Evo Morales y Álvaro García, y por ende el MAS, que además de ello obligan al Tribunal Constitucional a emitir un fallo contra la propia Constitución, contra el pueblo, y obligan al órgano electoral a convertirse en un grupo de individuos que no son nada como vocales, sino simplemente que actúan en función de contribuir a la consolidación de un fraude electoral. Eso es lo que estamos denunciando y creemos que sí es posible buscar formas de fiscalizar y evitar ese fraude, y ese es el contenido de la lucha del 21F y del paro del 21 de agosto próximo. Muchas gracias. Regreso con el turno de don Adolfo Mendoza. Queda claro para la ciudadanía que van a haber elecciones, queda claro para la ciudadanía quiénes son los candidatos de las distintas fuerzas políticas, queda claro también para la ciudadanía que cuando se intenta atentar contra el árbitro electoral, buscando la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, se está horadando la democracia, se está boicoteando lo que se dice defender. Por eso es que me preocupa esta combinación perversa entre boicot a la democracia, hablar de fraude y ese tipo de cosas, con una actitud francamente, y no me respondió Waldo Albarracín, francamente poco solidaria con lo que está sucediendo en Santa Cruz. Creo que por lo menos deberían intentar asumir otra decisión respecto del paro cívico del próximo 21. Es lo justo con Santa Cruz y con el país. Ya tendrán los panelistas oportunidad de preguntarse directamente entre las partes. Un minuto para don Alejandro Almaraz. Bueno, se socava la democracia poniendo árbitros bomberos. Para nadie es extraño el sometimiento vergonzoso de este Tribunal Supremo Electoral al gobierno. Para nadie es desconocido que quienes salieron del Tribunal Electoral fue denunciando la presión sobre ellos para someterse a la voluntad del gobierno. Potosí y Santa Cruz no están parando, no porque quieran ir a la fiesta de la farsa electoral. Potosí porque ha cumplido un paro de 72 horas cuestionando al gobierno y demandándole el respeto de los derechos de Potosí. Y Santa Cruz por una razón muy comprensible, que es el desastre que se está sufriendo con el incendio. Nosotros vamos a parar por Potosí y por Santa Cruz.
en Cochabamba, en La Paz, en todo el país, estando seguros de que interpretaremos el sentimiento de los cruceños que se hizo patente en el último paro que se hizo en Santa Cruz. Nosotros pararemos por ellos, hermanos cruceños, y vaya nuestra solidaridad. Tiempo, por favor. Bueno, la gente está participando, también nos avisan en la producción que una de las preguntas que está surgiendo es ¿y cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la mentira? Vaya lío en la que están metiendo conversiones y contraversiones a la gente, señor Lima. Mira, yo creo que es una realidad incontrastable que el país tiene dos posturas. Ha ocurrido el 21F y sigue habiendo esta, no voy a hablar de un enfrentamiento, una confrontación sana de ideas. Una sociedad que tiene la capacidad de debatir, de discutir, pero de seguir hablando, de seguir dialogando, como hemos estado haciendo acá, es una sociedad que está en crecimiento, que está en construcción. Lo que no podemos entender nadie es que una posición aplaste a la otra, la destruya o deje de verla, la elimine de su mente. Los bolivianos somos una gran familia y tenemos una posición diferente sobre un punto que es muy importante. Para solucionar ese punto, la democracia ha construido las elecciones. Y ese es el sentido de la democracia, que cuando yo enfrento una posición, va a ser el voto en las urnas la que gane y el otro no va a sentirse ofendido, ni va a ir en contra, ni va a pedir el revocatorio, ni va a pedir nada. El boliviano es muy sabio en eso. El que gane la elección del 20 de octubre va a estar 5 años, con el respaldo de todos. Es una gran familia, Bolivia. Tiempo cumplido. Pero la gente dirá en sus casas, señor Lima, ahora, ya fuimos a las urnas. Exactamente. El 21 de febrero. Y el 21 de febrero se tomó una decisión que estaba equivocada. Yo lo voy a mantener siempre. El 21 de febrero se llevó a la población a un engaño, a un acto nulo que no debió haberse realizado. El referéndum no se puede hacer sobre derechos humanos, no se puede hacer sobre la estructura del Estado, y lo que ha pasado cuando le han dicho a los bolivianos que había, o que más bien por encima del referéndum está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una verdad a medias. El referéndum del 21 de febrero, como está y como se ha planteado, ha sido un acto nulo de pleno derecho. Entonces decimos, gracias por la colación, fue un engaño, fue una mentira. Esta expresión está agarrando como argumento el gobierno. ¿Qué hubiera pasado en el escenario hipotético de que el MAS hubiese aceptado los resultados del 21F, señor Albarracín? Es que ese era lo correcto, que acepte. Y además nadie le está privando al MAS de participar en cuanta elección ellos deseen, pero que lo hagan cumpliendo las reglas del juego. Lo correcto hubiese sido que el MAS postule a otros ciudadanos en las elecciones, ganen o pierdan. Teníamos todos la obligación de respetar esos resultados. Hoy día han creado una incertidumbre, porque ¿quién promovió? La pregunta es, ¿quién miente? Muy bien, ¿quién promovió el referéndum? Evo Morales. ¿Quién dijo que si él no ganaba, lo iba a cumplir y no iba a postular? Evo Morales. Entonces, ¿quién miente? Miente Evo Morales y miente también el señor Lima, porque está diciendo que ese referéndum nunca debe haberse convocado. Lo ha convocado el presidente pensando que lo iban a apoyar. Entonces, por favor, no engañemos a la población. De lo que se trata concretamente acá es de respetar la democracia. Y respetar la democracia es respetar el voto del ciudadano. Muchas gracias. Regreso con don Adolfo Mendoza sobre este hilo de conducción que tiene el diálogo. ¿Quién miente? Quienes defienden los resultados del 21 de febrero o quienes defienden la sentencia constitucional. Señor ciudadano, señora ciudadana que nos escucha, ahí no hay ninguna mentira. No se modificó la Constitución como resultado del referéndum del 21 de febrero. Y existe una sentencia constitucional. Esto se preguntó a la CIDH, esto tiene antecedentes a nivel internacional. El gran problema es ubicar este tema solamente en el ámbito de la lectura jurídica. El gran problema es olvidarnos que en el fondo, el 20 de octubre, la ciudadanía va a elegir a su presidente, va a elegir a su vicepresidente, y lo que cuenta es la participación de la gente en democracia.
no vale la pena meterse solamente a un asunto de interpretación Tiempo, jurídica, porque allí queda la cosa clara. Las elecciones se realizan el 20 de octubre. Correcto. Don Alejandro Almaraz, ¿quién miente? Es la pregunta que sale. No sé si miente, pero el señor Lima está enormemente equivocado. El referéndum se ha convocado porque es un procedimiento indispensable para la reforma parcial de la Constitución. De otra manera, no nos explicamos por qué el señor Lima no fue a avisarle a Evo Morales que no tenía pues que convocar al referéndum. ¿No se habían dado cuenta? Y no se habían dado cuenta que estaban sometiendo un sacrosanto derecho humano. No, el hecho es que sabían perfectamente que esa era la única vía legal y la niegan porque simplemente perdieron. Y están haciendo lo que ni Pinochet hizo, que es negar la voluntad expresa de la ciudadanía expresada en un referéndum. No es cierto que hayan consultado a la CIDH. ¿Cuándo consultaron? Tendrían que haberlo hecho, ¿no? Antes de que se emitiera esa sentencia. No lo han hecho. Entonces, la mentira y la prepotencia es la del oficialismo. Muchas gracias. En este momento, los panelistas pueden hacerse preguntas. De hecho, me pareció que el señor Mendoza ya le planteó una pregunta al señor Albarracín. Si quiere, en este momento puede retomar este tema. Estimado rector, ya no para Santa Cruz, ya no para Potosí, sean cual sean las razones en el caso de Potosí. Tampoco va a haber paro en el Beni, lo ha declarado el presidente del Comité Cívico del Beni, Guillermo Tineo. Tampoco va a haber paro en Pando. El paro puede establecerse tal vez solamente en Occidente. Y esto, lamentablemente, puede dejar suponer que existe una falta de solidaridad con lo que ahora está viviendo Santa Cruz. No sería posible que a partir de las instituciones que ustedes representan puedan rever esta medida precisamente por esta urgencia nacional y tratar de armar una agenda cívica y no política de sometimiento ni al oficialismo ni a la oposición. ¿Es posible rever esto ante lo grave que está sucediendo en Santa Cruz? En determinado momento, cuando me he enterado de esta desgracia, yo he razonado más o menos de forma parecida, y lo digo con absoluta sinceridad. Hemos hecho las consultas y evidentemente se nos ha explicado. Hemos asumido una actitud comprensiva con los hermanos cruceños en el sentido de que ellos han decidido suspender el paro no porque estén en contra del paro, sino porque viene una desgracia más grande acá en Santa Cruz, que es el incendio, y que además nos conmina a todos a actuar unánimemente para ver formas de combatir este flagelo. Pero evidentemente el paro en otras regiones ya ha sido preparado, y el que se desarrolle el 21 de agosto no significa que no seamos solidarios con el hermano pueblo cruceño, porque pueden además hacerse las dos cosas paralelas: apoyar el combate al incendio y llevar adelante el Tiempo, paro. por favor. Su repregunta. Allá. Lo que nosotros insistimos es que, ¿por qué el MAS, recuperando un criterio que dijo Evo Morales, voy a gobernar obedeciendo al pueblo? ¿Por qué en su momento ellos estaban conscientes que no podían volver a postular, y es por eso que promovieron el referéndum? Es que fue una actitud democrática convocar a un referéndum. Muchos no estaban de acuerdo, pero se dio. Él mismo dijo, Álvaro lo dijo, el órgano electoral también lo dijo, que si gana el no, no pueden ser candidatos. ¿Por qué después de esta verdad tan contundente, cuando ya salen los resultados, se retractan y van contra la democracia? Una mentira grande que dijo acá el doctor Lima es que un fallo constitucional, el fallo de un tribunal, está por encima de un referéndum. Es una cuestión de jerarquía normativa. Pregunto entonces, ¿por qué el MAS, para evitarse tanto lío, no ha postulado a otros candidatos? Y punto.
Ahí se acababa todo el problema. Nadie los hubiese cuestionado. Señor Mendoza, por favor. La pregunta parecería estar dirigida a Iván, no a mí, pero con gusto yo voy a responder parte de esta pregunta. En absolutamente todo el mundo, un fallo constitucional tiene la jerarquía suprema. Tenemos 3 casos en el mundo actualmente. El caso de la separación de la Unión Europea por parte de Inglaterra, el caso de la independencia de la Comunidad Autónoma de Barcelona y en el caso del referéndum por la paz en Colombia. En los 3 casos, los resultados del referéndum se pusieron, por así decirlo, en la congeladora, dando paso a una salida de Corte Constitucional. Y esto, por supuesto, es lo que la ciudadanía tiene que comprender. Aquí no se orada la democracia, sino que se está asumiendo la regla de juego. Muchas gracias al señor Adolfo Mendoza, a don Waldo Albarracín. Nos vamos a separar unos instantes. Ya volvemos con las preguntas de don Alejandro Almaraz, de don Iván Lima. En Uno Decide. Usted decide de qué lado ponerse. Hola, mi nombre es Limber Pedraza, vivo en Virginia. Hace 20 años me voy a informar de las próximas elecciones por Red 1 y voy a seguir al programa Usted Decide. Enseguida volvemos con Uno Decide. En este peligroso lugar aún existe la esclavitud por las drogas, el sexo. Tenemos a su hijo. Va a ser muy difícil salir de aquí. Lo que verás aquí pasó de verdad. Me la buscan y me la traen porque la quiero acá en mi casa. El Bronx. Sábados 21 horas, domingos 19 por Red 1. Cada vez mejor. Un estilo de vida diferente. La belleza de lo natural. En una ciudad amigable. Sostenible. Moderna. Diseñada para tu comodidad. Cada día una nueva experiencia. Vive la innovación. Nueva Santa Cruz. Ciudad inteligente. Mi nombre es Noé Soto. Bueno, yo estudié en la ciudad de Cochabamba. Ahí hice mis estudios básicos y la universidad. Me llamo César Loaiza Hinojosa, soy de acá de la ciudad de Yacuiba, provincia de Gran Chaco, departamento de Tarija. Bueno, en ese entonces yo pensaba trabajar en el exterior.